La violencia sigue imparable, doctor. Apenas este fin de semana asesinaron a 2 sacerdotes en Iguala Guerrero y a diario se registran alrededor de 60 homicidios dolosos. Porque a pesar de que se envía al ejército en zonas consideradas como las más violentas, como Ticomán en Colima y en Chilapa, Guerrero, este fenómeno pues cada vez sigue imparable, doctor. Bueno, a ver, es cierto que es un fenómeno que nos está ahogando desde hace mucho tiempo, desde hace ya más de una década. Es también cierto que parece imparable, pero el planteamiento que acabas de hacer creo que ilustra un poco el por qué no hemos podido controlar esto. Tú me preguntas, ¿por qué a pesar de que mandamos al ejército a Ticomán o a donde corresponda, sigue la violencia imparable? Y yo lo que te respondo es, en parte, no totalmente, pero en parte, la razón por la cual hay tanta violencia es porque lo que hacemos es mandar al ejército. O sea, en 12 años de militarizar la seguridad pública del país, parece que no hemos aprendido la lección evidente, y es que militarizar no sirve para reducir la violencia, al contrario, la exacerba. Esto lo sabemos con datos y estadísticas comprobados, es más, podemos calibrar en promedio cuánto sube la tasa de homicidios por cada enfrentamiento en el que el ejército participa en un sitio específico en un momento dado. Entonces, la respuesta es precisamente porque llevamos aplicando la misma fórmula, que es una fórmula que no sirve y que está documentado que no sirve, es que no podemos evitar que siga la espiral de violencia. Militarizar no solo no contiene la violencia, la exacerba. Y las razones son muchas, es un fenómeno muy complejo y si me das unos minutos puedo explicar un poco cuáles son las piezas que llevan a ese fenómeno de exacerbación de la violencia y qué tendríamos que hacer para empezar a desescalar la violencia en el país. Claro, doctor Madrazo, adelante. Lo importante es que es a la vez apremiante y entonces queremos que se resuelva pronto, pero la solución no va a darse de la noche a la mañana y es lo que pretendemos hacer. Parece que mandar al ejército es la solución para que rapidito baje la violencia y lo que hace es crecer y entonces mandamos más ejército y en vez de reducirse, crece aún más. Entonces, vamos, si tienen unos minutos, puedo entrar a explicar un poco cómo es la dinámica y qué tenemos que hacer. Adelante, doctor, por favor. De alguna forma, deberíamos de esperar que se exacerbara la violencia cuando mandamos al ejército, porque el ejército no es un cuerpo, no es una institución diseñada para reducir la violencia. Es una institución diseñada para ejercer la violencia contra un enemigo, hasta destruirlo. O sea, un ejército se diseña, se construye como institución para enfrentar a otro ejército en un campo de batalla hasta que lo derrota. Lo derrota ya sea eliminándolo físicamente, matándolo, o haciendo que se rinda. El problema es que aquí no estamos ante un ejército, estamos ante la población civil, estamos ante delincuentes comunes u organizados, pero finalmente parte de la población civil de nuestro propio país. Entonces, nunca vamos a eliminar a la población civil de nuestro país, nunca vamos a acabar una guerra contra la población civil de nuestro país, y por lo tanto nunca va a haber un triunfo del ejército en esta militarización de la seguridad pública. El ejército no sirve para prevenir la violencia o para matizar la violencia porque no está equipado para hacerlo. Una policía en un contexto urbano que hace patrullaje tiene que tener armas de cierto calibre para minimizar precisamente los daños colaterales. Si se sale una bala perdida y es una bala de un calibre que utiliza la policía, esa bala lo más probable es que se detenga en una pared. Pero si estamos hablando de armamento del ejército, esa bala está diseñada para atravesar paredes. Y entonces va a maximizar el daño colateral y va a generar un ámbito de violencia entre la población civil. Pero además la policía está entrenada para participar de la comunidad que está en la que está realizando labores de seguridad. O sea, la parte más importante de la policía en prevenir la violencia es poder mediar los conflictos antes de que estos se vuelvan violentos. Para conocer a la gente que vive en esa comunidad. El ejército funciona, como todos los ejércitos, como un cuerpo de ocupación. Llega a un territorio en el que no conoce a la población, ocupa el espacio, interactúa con la población en una forma muy autoritaria, muy vertical, y después se retira. Nunca estrecha lazos y nunca puede llegar a conocer a la población. Entonces, no nos extrañemos que este cuerpo militar no sea capaz de reducir la violencia en una población civil, en un contexto que no es de guerra. Pero no solo eso,
Tampoco nos extrañemos que los delincuentes se vuelvan cada vez más violentos si lo que estamos nosotros es lanzando a nuestra herramienta más violenta para enfrentarlos. Mandar al ejército lo que hace es darle incentivos a los narcotraficantes para, en vez de invertir en tigres de Bengala y en fiestas exuberantes, invertir en armamento cada vez más letal, cada vez más brutal. Veía yo una nota el otro día que tenemos algo así, más de 100,000 armas contrabandeadas de Estados Unidos y utilizadas en delitos violentos en México. Entonces, la militarización va a seguir exacerbando la violencia como lo ha hecho a lo largo de los últimos 10 años. Es muy claro cuando uno ve las estadísticas que el principal motor de la exacerbación de la violencia y de la extensión de la violencia en todo el país han sido los operativos federales. Eso lo tenemos en datos duros y documentados, al menos para el periodo 2006-2011. Ahora, ¿qué necesitaríamos hacer para ir desescalando esta violencia? Necesitamos hacer muchas cosas, ninguna de ellas de golpe, de súbito, y ninguna de ellas suficiente por sí misma. Pero lo que es necesario, más no suficiente, para empezar a reducir la violencia es desmilitarizar y construir policías que hagan una labor de prevención y de enfrentamiento de situaciones violentas, con el equipamiento y el entrenamiento propio de policías para realizar tareas de seguridad entre población civil. Necesitamos también a estos mercados que históricamente no habían sido violentos, pero que se volvieron violentos cuando militarizamos su persecución, que son los delitos contra la salud, los delitos de drogas. Necesitamos ya sacarlos del mercado, porque ya que se volvieron violentos, ya que se volvieron mercados violentos, es muy difícil que dejen de serlo, salvo que los incorporemos a la economía formal. Entonces, dos condiciones necesarias, más no suficientes, son retirar al ejército a las calles. Por supuesto, hay que hacerlo de una forma responsable, escalonada, que vayamos viendo en qué medida podemos construir policías, en qué lugares del país, para poco a poco ir sacando al ejército. No digo que el ejército salga mañana, habrá lugares en los que puede salir mañana como Aguascalientes, habrá lugares en los que tardará años en construirse un cuerpo policíaco porque lo hemos destruido en la última década, como Tamaulipas, por ejemplo. Entonces tenemos que regular el mercado de las drogas, incorporar a la gente que participa en esos mercados ilícitos hoy, pero que no ejerce violencia, o sea, los cultivadores de marihuana, por ejemplo, incorporarlos a un mercado legal. Tenemos que desmilitarizar a la seguridad pública, construyendo policías entrenadas, capacitadas, con derechos laborales, profesionalizadas, etcétera, que vayan sustituyendo al ejército. Y después de eso, una pieza muy importante, y esto sí es importante para sostener una sociedad sin violencia a largo plazo, los servicios públicos básicos deben de prestarse con regularidad, porque la seguridad no solo es una cuestión de violencia que se ejerce, sino también es una cuestión de percepción. Si la gente sabe que a cierta hora puede tomar el camión y que el camión va a pasar puntual, puede programarse para no transitar por una calle oscura a determinada hora, puede reunirse con un familiar que le recoge en la parada del camión para entonces caminar a su casa y sentirse más segura. En cambio, si los camiones nunca pasan con regularidad, difícilmente los ciudadanos podemos programar nuestras vidas de forma que nos sintamos seguros. Siempre va a haber alguien expuesto porque el camión llegó tarde, porque el camión llegó temprano, porque se quedó varado y entonces tuvo que caminar por una calle oscura. Lo mismo con el servicio de basura o con el propio servicio de policía. Si tenemos que dar mordida para que se cumplan nuestros servicios básicos, todos nos sentimos vulnerables y todos queremos aprovechar esa situación para dar más mordida y entonces capturar el servicio público para uno solo. Entonces tenemos que hacer un proceso muy largo, muy pausado, de construcción de Estado, de prestar servicios públicos básicos. Primero que nada, el servicio público de la seguridad pública prestado por policías civiles, profesionales y entrenadas. Pero para llegar a eso necesitamos hacer dos cosas que son indispensables, pero insuficientes, que es regular el mercado de las drogas y desmilitarizar la seguridad pública. Mientras sigamos queriendo que una solución mágica de golpe y porrazo y a manotazos, como mandar al ejército, va a reducir la violencia, vamos a seguir cometiendo el mismo error. Vamos a seguir exacerbando la violencia. Si tú ves los últimos 12 años, son un proceso en el que hay una espiral que se refuerza. Entre más violencia hay, más militarizamos. Entre más militarizamos, más violencia hay. Entre más violencia hay, más militarizamos. Entre más militarizamos, más violencia hay. Y cuando digo militarizamos me refiero solo al extremo de esta versión de más castigo y más castigo y más castigo. El castigo no sirve de mucho si las policías son corruptas y las fiscalías no funcionan y las fiscalías tienen funciones políticas antes que funciones de procuración de justicia seria, imparcial, etcétera, profesional. Sí. Si nosotros no nos tomamos en serio todo el paquete de instituciones que se necesitan reformar e insistimos nada más en aventar más garrote, lo que vamos a seguir recibiendo es garrote.
Bien. Llevamos 12 años apostándole a subir penas y a militarizar el país, llevamos 12 años incrementando la violencia. El que no lo entendamos habla del oportunismo político de nuestros dirigentes políticos que no quieren empezar procesos poco lucidores de construcción de instituciones y en cambio sí quieren ese bombo y platillo que se ve, claro, la mano dura de salir con el ejército a las calles, pero que en sí, realidad y a la larga, aunque sea difícil entenderlo, lo que hace es hacernos a todos más inseguros.